El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Imagínate un joven dedicado y teniendo cuidado de guardar la palabra de Dios, de ponerla por obra constantemente. Cuando el Señor le miró, se sorprendió, le dijo: bueno, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ven y sígueme. Sin embargo, este joven, después de escuchar la respuesta del Señor Jesús, tal vez se detuvo a pensar unos instantes y no le salían palabras. Dice, según lo que cuenta la Escritura, este joven simplemente se dio media vuelta y se fue. Dice que se fue entristecido porque parte de su corazón quería estar con el Señor, pero parte de su corazón estaba con las riquezas. La Biblia dice que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Donde estén tus riquezas, eso ganará e irá robando de a poco partes de tu corazón. Hay jóvenes que han dejado los caminos de Dios por un sentimiento. De a poco le fue robando el corazón, y lugares donde antes Dios se entronaba, en un lugar donde antes Dios traía la paz, traía la fuerza, traía la esperanza, traía el gozo, ahora estás lleno por un sentimiento que te ha cautivado. Un sentimiento que no te permite dejar un espacio o un lugar de tu corazón para buscar a Dios. Ese sentimiento no viene de parte del Señor. Es un sentimiento que Dios no bendecirá, que a la larga o a la corta te terminará destruyendo. De una u otra manera será destructivo para tu vida, será malo. Pasará el tiempo y luego irás reflexionando y dirás: este sentimiento que me tomó a mí es malo. Es terrible lo que está sucediendo con muchos jóvenes que salen de las iglesias atados por un sentimiento. Yo conocí a cierto joven que buscaba a Dios con todas sus fuerzas. Él amaba a Dios, realmente quería hacer las cosas bien para Dios, pero parece que nada le salía bien. Cuando antes todo le salía bien, ahora empezó a andar todo mal. Él buscaba a ver dónde estaba la falla. Decía: no sé qué pasa, que ya no siento la presencia de Dios. Y así empieza uno: no sé qué pasa, que no entiendo la palabra. No sé qué sucede, que por momentos no puedo sentir lo que antes sentía, experimentar lo que antes experimentaba. Pero algo había en su corazón empezó a ser robado. De a poco empezó a ganar terreno un sentimiento que había nacido en él. Cuando él luego me cuenta de sus sentimientos, yo le digo: entonces debes orar a Dios y debes esperar en Dios. La Biblia dice: confía en el Señor, encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. No debes tomar por tu propia mano o por tu propia iniciativa algo que deba ir acomodando Dios. El Señor dice: en mis manos están tus tiempos. Hay gente que quiere recibir hoy lo que Dios ha preparado para el día de mañana. Hay personas que quieren vivir hoy lo que está preparado que vivan de aquí a 1 año, a 2 o a 3 o a 10 años. El Señor nació, pero ni bien nació cuando Él tenía 12 o 13 años. Sabía Él que tenía un plan Dios para su vida. Como muchos jóvenes que están aquí en la iglesia, y jóvenes que están en diferentes congregaciones del país y aún del mundo entero, saben que Dios tiene un propósito para sus vidas, pero se desesperan por conocerlo. El Señor Jesús con 12 o 13 años no podría decir: bueno, saben que yo soy el Salvador del mundo, saben que yo soy el Hijo de Dios. ¿Era o no era el Hijo de Dios con 12 años, con 1 año, con 10 años, con 20 años? Lo era. Era el Salvador con tenido 7 años, lo era también. ¿Por qué Dios no le permite que Él lo proclame? ¿Por qué el Señor no lo proclama? ¿Por qué no actúa? Porque no era el tiempo. Las condiciones no estaban dadas en Él. Tal vez en Él sí, si era el Hijo de Dios, Dios podía prepararlo para que salve al mundo con 5 años. Pero las condiciones deberían estar dadas en la gente, en la sociedad, en la cultura. Las profecías deberían irse cumpliendo. Él con 5 años no podría cumplir las profecías.
Porque las profecías hablaban de un padecimiento. Las profecías hablaban de un juicio y de una crucifixión, y nadie iba a crucificar a una criatura de 5 años. ¿Estás entendiendo? En Él estaban todas las cualidades. En tu vida tal vez hoy están todas las cualidades para que seas un tremendo siervo de Dios, para que impactes a los pueblos o a las naciones. Pero si dejas que de a poco algo vaya robando parte de tu corazón, algo que le pertenece a Dios, un lugar donde Dios se está entornando, un lugar donde Dios ha permitido que su presencia y su espíritu entren en tu vida y te bendigan. El Señor no se proclamó como Jesús o como el Salvador del mundo. No se proclamó como el Hijo de Dios porque no estaban las condiciones dadas. Hoy tal vez hay bendiciones que llegarán a tu vida, pero no hoy, porque las condiciones no están dadas. Dios tenía que ir preparando el terreno. Aún más, Juan el Bautista iría preparando el camino. Enderezad el camino del Señor, dijo él. Todo monte será allanado y todo valle será levantado. ¿Para qué? Para que el camino que tenga que transitar el Señor Jesús por delante sea un camino que esté totalmente preparado. Un camino bien preparado. Las condiciones no estaban dadas, así que se cree que aproximadamente a los 30 años el Señor Jesús recién comienza el ministerio. Más o menos a los 30 años. En 3 años de ministerio Él pudo hacer lo que tal vez no podría haber hecho en 10 o en 20 años de un trabajo fuera de tiempo, a destiempo. Sin las condiciones dadas. Cuando las condiciones están preparadas, las cosas se pueden dar en un abrir y cerrar de ojos. Pero cuando uno quiere forzar situaciones, cuando uno quiere salir adelante, cuando Dios todavía lo retiene, cuando Dios todavía no ha preparado el entorno, lo que irá a acontecer con tu vida el día de mañana, entonces todo empezará a tener tropiezos y dificultades. Una cosa es tener iniciativa personal, una cosa es ser una persona que busque que las puertas se abran, y otra cosa es encapricharte a querer lograr algo que por fuerza propia no lo podrás lograr jamás. Será lo que Dios quiere que seas. Actuarás en el tiempo que Dios quiera que actúes, según sus planes. Los planes de Dios tienen un tiempo. Hay otros planes. Alguno dirá, pastor, entonces yo no hago nada porque estoy esperando los planes de Dios. Los planes de Dios tienen un tiempo, pero hay otros planes que Dios los ha dejado sin tiempo. Hay actividades o situaciones que Dios solamente las ha reservado para manejarlas Él, según su pensamiento, según sus tiempos y según Él crea conveniente que las condiciones están dadas. Eso se llama soberanía de Dios, lo que solamente Él lo puede manejar. Pero hay una gran cantidad de actividades, hay una gran cantidad de situaciones que Dios las permite que las manejemos nosotros en el tiempo en que a nosotros se nos dé la gana. ¿Sabías esto? Alguno dice, pastor, yo no sé entonces cuándo predicar. La Biblia dice, predica a tiempo y fuera de tiempo, exhorta, instruye, redarguye. El que haga volver a los pecadores sus malos caminos le devuelve la vida y cubrirá esto multitud de pecados. Aleluya, santo es el nombre de Dios. Sin embargo, este joven de a poco empezó a perder su corazón. En un momento determinado ya estaba mal. Ya comenzó a entregar su corazón y a entablar una relación con aquella joven quien también le correspondía en sus sentimientos. Bueno, el asunto siguió de mal en peor, al punto tal que los dos terminaron apartándose de la iglesia, alejándose de los caminos de Dios. Después este joven sentía convicción de pecado y volvía a los caminos, volvía a la iglesia, venía un par de semanas y se volvía a alejar. Cuando habló en un momento conmigo, yo le digo, no podés estar así jugando con Dios, o tenés que elegir, o es Dios, o es tu vida de pecado, o es esta joven, tenés que elegir. Él decía, yo sé que tengo que elegir. Así que lo pensó, lo meditó, y definitivamente eligió su sentimiento, eligió a la joven. Se jugó por la joven. Lo que no hizo por Dios, lo hizo por una mujer. Yo esto quiero decirle tal vez a una persona adulta, a un varón adulto.
que tal vez cometió el mismo error en su juventud o aún en su matrimonio, y hoy se da cuenta que es el peor error que pudo haber cometido. Intercambiar o cambiar su familia, el amor de sus hijos, por una mujer o por el adulterio. Fue el peor error de su vida. Bueno, este joven en definitiva se jugó. Lo que no hizo por Dios, lo hizo por esta joven. Se enfrentó contra sus padres, se enfrentó contra sus amigos, se enfrentó contra el padre de la chica, contra todos. Eran los dos bien jóvenes. Hace un tiempo yo iba caminando por el centro de esta ciudad, y de repente levanto la cabeza y ¿a quién veo? Veo a esta joven. Y miro, digo, si está esta joven, el que debe andar al lado es el creyente que se apartó hace 5 años ya, o 6 años. Y cuando miro al lado, el joven era otro. Esta jovencita se cansó de este creyente apartado y se consiguió otro. Es más, cierta persona me dice un día, ¿sabes qué? Aquella joven que se fue con el otro hermano de la iglesia sale con todo el mundo ahora. Parece que se destapó y se acuesta con cualquiera. Cambiaste la gloria de Dios por una mujer así. Cambiaste la gloria de Dios. Ahora entonces pusiste tu confianza en una mujer que te ayude ella, que te salve ella. En cuanto aparezca un hombre mejor o un joven, o en cuanto tengas problemas, se irá con otro. Bueno es el amor hacia tu esposa, bueno es el amor hacia tu esposo, bueno es el amor hacia tus hijos, pero más bueno y más excelente es el amor a Dios. Por lo cual, dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu alma, con tu mente y con tus fuerzas. ¡Aleluya! Este joven se dio media vuelta y se fue entristecido. Dice que los demás que estaban así con el Señor miraron todo esto y el Señor dijo, cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil hacer pasar un camello por el ojo de una aguja antes que un rico entre al reino de Dios. Y el joven se iba, amaba al Señor Jesús. Las palabras que él le dijo, sígueme, sígueme. El Señor no tan solamente tenía preparado una vida eterna, sino también planes tremendos. Pero su corazón había sido ganado por las riquezas. Había cumplido todo. Era una persona buena, amaba al prójimo. Era una persona que tal vez no tenía maldad en su corazón porque guardaba los mandamientos. Y los mandamientos eran bien estrictos. Era una persona que no codiciaba a la mujer de su prójimo. Era un joven que no andaba en adulterio, no andaba en fornicación, no andaba en fiestas o en lascivias. Era un joven de bien. Así como hoy alguien dice, yo soy un pan de Dios, yo no le hago mal a nadie. O hay personas que dicen, no, si existiese un Dios, aquel vecino se merecería el cielo, porque es tan bueno. Es una persona tan amable, no tiene problemas con ninguna persona. No le hace mal a nadie. Pero sin embargo, por más que este joven había cumplido todo, había algo, una sola cosa que él no pudo cumplir. Y el Señor le dijo, cuando este joven le contestó diciendo, he guardado los mandamientos desde mi juventud. El Señor no le dijo, no seas mentiroso. Aparentemente este joven decía la verdad. El Señor no le dijo, estás mintiendo, es un engaño lo que me estás diciendo. Verdaderamente había guardado los mandamientos. Pero, sin embargo, cuando el Señor le dice, bueno, entonces, ¿qué le pide Dios? ¿Pero por qué si Él cumplió todo? ¿Por qué el Señor se encapricha con pedirle algo que era imposible para Él? Le dice, vende todo lo que tienes, véndelo, dalo a los pobres y sígueme. Había una sola cosa que el Señor sabía, que Él amaba más que cualquier otra cosa en su corazón. Por más que seas una persona muy buena, puedes ser una persona muy amable, puedes ser alguien muy honesto, puedes ser muy religioso, puedes cumplir todos los mandamientos, pero el Señor te pide todo.
Él te pone a prueba. Me amas más que a cualquier cosa en tu vida. Eso fue lo que le quiso preguntar el Señor a este joven, diciéndole, no le dijo, deja de asistir a los bailes. No le dijo, deja los vicios, deja los juegos. El Señor le dijo, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Algunos dirán, pero pastor, yo soy una persona adinerada o un empresario. ¿Qué es eso lo que yo debo hacer? ¿Vender todo lo que tengo, darlo a los pobres y acercarme a Dios así como un pobre más? No es eso lo que te pide Dios. Abraham era un hombre que tenía mucho dinero. Isaac era un hombre muy bendecido económicamente. Jacob era uno de los hombres más ricos de Oriente. Pero las cualidades que tenían todos estos varones eran que el dinero no era parte importante en su corazón. Ellos no servían al dinero, sino que se servían del dinero para vivir mejor. Este joven estaba atado por su riqueza. Tal vez hay algo que impide que te acerques a Dios. Hay jóvenes que dicen, yo creo en Dios, creo en el Espíritu Santo, creo en los milagros, pero no puedo dejar el cigarrillo. Tan solamente hay una cosa, y tal vez esa es la que te pide Dios que la dejes. Algunos dirán, yo no le hago mal a nadie. No, soy una persona corrupta, no robo. Y tal vez el Señor te dice, bueno, ahora quiero que vayas y le cuentes a tus amigos y le prediques de mi nombre. Que des la cara por mí, que me confieses delante de los hombres. Mira, decirle esto a un político. Decirle a un político que confiese a Jesús delante de los hombres. Decirle a una persona adinerada o a alguien que está en la aristocracia o que sueña con las aristocracias de la época medieval. Decirle que confiese a Jesús delante de los hombres, públicamente. Se te reirán de ti, te burlarán y luego te harán a un lado. Ese será el fin. Y tal vez crees en Dios, quizás hasta lees la Biblia, tal vez hasta en secreto haces tus oraciones en tu cuarto, pero no puedes confesar a Jesús públicamente. Y la Biblia dice, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mas aquel que me negare delante de los hombres, yo le negaré. Pero Señor, si yo oré, Señor, leí la Biblia, Señor, iba a las misas escondido o a una que otra iglesia cristiana escondido. El Señor dice, si me negares, yo te negaré delante de mi Padre y delante de los ángeles del cielo. Y aquel que se avergonzare de mí, dijo el Señor, en medio de esta generación incrédula y perversa, yo me voy a avergonzar de él. Porque a algunos le da vergüenza decir que leen la Biblia, porque asocia la Biblia con la ignorancia. Entonces ninguna persona inteligente debe decir que lee la Biblia, aunque la lea, porque lo tildarán por ignorante. Se reirán de él y él se sentirá avergonzado. Entonces, antes de sentirse avergonzado él, prefiere avergonzar a Jesús. Y cuando alguien se ríe de Jesús, él no puede decir palabra alguna. Y cuando alguien en un medio de comunicación se ríe de la fe de otros, él no puede proferir palabra alguna porque se siente avergonzado. Entonces, con su silencio, deja que a Dios lo avergüence. Algunos dirán, pastor, pero yo no estoy en contra de Dios. Claro que sí. La gente que estaba parada frente a la cruz podría haber evitado la crucifixión. No estaban en contra de Dios muchos de ellos, pero no hicieron nada para evitarlo. Los discípulos dirían, Señor, tú sabes que no estábamos en tu contra. Pero cuando prendieron al Señor Jesús, dice que todos huyeron, al punto tal que a un joven andaba envuelto con una sábana. Y dice que alguien le quiso atrapar porque pensaba que eran de los discípulos y le agarró de la sábana. Y dice que él dejó la sábana y salió corriendo desnudo. Prefirió pasar vergüenza delante de la gente antes que pasar por un creyente o un fanático o un seguidor de Jesús. Algunos prefieren andar desnudándose las tapas de las revistas antes que confesar que Jesús es Rey. De eso no se avergüenza. No se avergüenza de decir, me acuesto con cualquier persona que se me cruza en el medio, en el camino. Pero sí se avergüenzan cuando le preguntan, ¿crees en Dios? Dios es un mito. Dios
Es un mito que crearon las civilizaciones pasadas. Y la gente que está débil o la gente mal, para ellos es Dios. Dios es para el drogadicto. ¿Qué le estás diciendo, drogadicto, a Elías? Y Dios es para los alcohólicos. ¿Qué habrán en un alcohólico? Dios es para las mujeres que están en crisis de nervios, que toman pastillas para dormir. Que María, la madre del Señor Jesús, tomaba pastillas para dormir. Algunos dicen, no, Dios es para la gente mala. La gente mala sí, ellos necesitan ayuda. Nosotros los que no le hacemos mal a nadie, no. Dios es para ellos. Entonces, el intelectual no quiere pasar por necesitado, no quiere confesar su necesidad, prefiere pegarse un tiro en la cabeza y matarse de un día para otro, como muchos profesionales y hombres muy conocidos y famosos. Se matan día a día. Hoy me enteré de otra muerte tremenda, de un hombre reconocido internacionalmente, se mató igual. Prefieren matarse antes que echar una ojeada a la palabra de Dios. Erráis, dice la Biblia, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Escudriñad las Escrituras, dice la Biblia, porque ellas dan testimonio de mí. Y en ellas está la vida. ¡Aleluya! Sin embargo, este es el pensamiento de hoy. Prefieren pasar vergüenza de otra manera. Pero pasar la vergüenza de Dios parece que es una vergüenza que cuesta el doble. Y yo te voy a decir por qué cuesta el doble. Yo escuché a jóvenes que decían, yo me acuesto con los homosexuales y no se les caía la cara. Mujeres que decían, yo me prostituyo por deporte y no se les cae la cara. Mujeres que confesaban públicamente que eran lesbianas con una sonrisa. Pero cuando alguien va a decir, yo creo en Dios, la vergüenza es el doble. Es por dos o más. Porque no tan solamente está en juego ahora lo que los demás pensarán de ti, sino que una opresión demoníaca viene a tu vida para hacerte negar el nombre de Cristo. Fue lo que ocurrió cuando Pedro tenía que confesar a Jesús y no podía. Sumado al temor que tenía, sumado a la vergüenza, sumado a la inseguridad de saber si le quitarían la vida por seguir a Jesús o qué. Había una opresión demoníaca tremenda. Pedro ya lo había experimentado, porque en un momento cuando el Señor Jesús iba a subir a Jerusalén, Pedro le dijo, Señor, no vayas a Jerusalén porque ahí morirás. No te conviene morir. El Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Hacía tiempo que Pedro ya estaba bajo una opresión demoníaca tremenda. Demonios que le querían meter pensamientos en su mente para errar la voluntad de Dios, para equivocarse de camino. La gente que tiene conocimiento, los que tienen dinero, los que tienen fama, no quieren confesar a Jesús porque es una vergüenza Jesús para ellos. Prefieren decir lo que está de moda, ir a verlo al Papa y ir con una estampita, pero no decir lo que a la gente no le gusta oír. Si le dices a la gente que viven en pecado, la gente dirá, con tantas malas noticias, una más no queremos. Hay algunos noticieros que tratan de suavizar con noticias, nació un perrito en el zoológico, y aparece el perrito, guau, guau. Y dicen, qué bueno, y todo el mundo se ríe, mientras detrás hay una realidad terrible. Niños que son abusados. Niños que andan deambulando por la calle de a miles en Buenos Aires. Miles. Por donde quiera que han dado, por el trabajo que tenía que realizar, tenía que recorrer todo lo que es capital, el Gran Buenos Aires y aún más allá. Por donde he andado he visto la necesidad de cerca. Villas miserias que no tienen ni calle, ni veredas son de tan angostos que son los caminos. Un desastre total. Nadie quiere hablar de una realidad. Tratan de esconder una realidad. Entonces tratemos de ponerle noticias de color y de darle esto a la gente para que la gente se olvide, porque la gente no soporta más pálidas. La gente no soporta pálidas que no le dan salida alguna. La gente no soporta al político que le promete que el año que viene, cuando cambie de gobierno, las cosas van a cambiar y no cambian. Del presidente que dice, cuando yo asuma, todo va a cambiar y nada cambia. Está cansada de esas pálidas.
Pero si a la gente le das una pálida, pero si después alguien ve un cambio. A mí me dieron muchas pálidas en una iglesia. En un momento el pastor decía así, y así, y así. Yo decía, pero ¿qué se piensa? ¿Qué cree que es fácil ser una persona buena en un mundo en que si no son malos, pasás por Gil? Yo decía, no puede ser así. No puede uno poner la otra mejilla cuando uno tiene que avivarse, porque si uno no se aviva, lo pasan por encima. Y me tiraban pálidas y pálidas. Pero mirá, si hubiesen sido por las pálidas, sin salida, yo no estaría aquí. He recibido muchos palos, muchas exhortaciones, pero también he visto el avance, he visto el cambio, he visto la transformación. Y eso me ha dado fuerzas para seguir adelante, para seguir avanzando, para seguir recibiendo la exhortación de Dios. ¡Aleluya! Digno es el Señor. La Biblia habla de aquel joven que se acerca al Señor Jesús, diciéndole, ¿cómo debo hacer para entrar al reino de los cielos? El Señor Jesús entonces le reclama el cumplimiento de la Escritura, porque nada tiene sentido si no cumplo la Escritura. Si mi vida no está basada en la palabra de Dios, todo empieza a perder sentido. Puedo estar formando parte de una religión más, puedo estar formando parte de una tradición, parte del sistema social, político, pero no parte de los hijos de Dios. El Señor le reclama lo siguiente diciéndole, ¿has hecho un estudio bíblico? No le dice así. Y ciertamente el Señor le estaba diciendo luego, sígueme. No le dice, ¿cuánto conocimiento tienes? ¿Quiénes son tus padres? ¿Tienes un apellido importante? El Señor le pregunta, ¿has guardado la palabra? ¿Guarda los mandamientos de Dios? Él le dice, los he guardado desde mi juventud, pero el Señor le dice luego, entonces, ve y vende todo lo que tienes, reparte a los pobres y sígueme. Dice que cuando escuchó esta respuesta, aquel joven, la palabra no cuenta que haya respondido palabra alguna. Él se da media vuelta y se pone mal, y dice la Escritura que entristecido da media vuelta y se va, dejando atrás al Señor Jesús, y se dirige hacia su propio destino. Él se había marcado el destino. Su destino ahora era el dinero. Vivir una vida cómoda, vivir una vida sin preocupaciones. Por así dicen que el último en convertirse es el bolsillo. Este estaba reconvertido, pero el bolsillo no lo tenía convertido. Yo no sé cuántos jóvenes ricos me están escuchando. Tal vez no seas un joven, pero tu vida es un ejemplo, es un símbolo. La vida de este joven es un símbolo de la vida de muchos creyentes que le han entregado todo a Dios, menos un diezmo, menos una ofrenda. Le han dado todo a Dios, pero hay una parte de su vida que no se termina de convertir nunca, menos su carácter. Le dieron todo a Dios, menos el jugarse por el Señor, dar la cara por Cristo, publicarlo delante de los hombres. Entonces de nada sirve que guarde las Escrituras, que guarde los mandamientos, que vayas a una iglesia, que vayas a misa, comas hostia todos los días, o hagas lo que hagas, o vayas a escuchar las predicaciones de un pastor. De nada te servirá si en tu vida no hay una conversión. Según mi Biblia, en el libro de Jeremías dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. La Biblia dice, si te convirtieres. Y Dios luego sigue diciendo, yo te restauraré. Quienes están peleando por una restauración, quienes están luchando para que haya un cambio en sus vidas y no ven un cambio, es porque todavía no quieren dar el paso más importante, que es la conversión. La conversión no es un cambio aparente. La conversión no es un cambio de religión. La conversión no es un cambio tal vez de ideología o de pensamiento. La conversión es un cambio en tu esencia adentro. La Biblia dice que aquel que está en Cristo es nueva criatura, y las cosas viejas pasaron y todas aquellas cosas, dice la Biblia, son hechas nuevas. Todo lo demás queda hecho nuevo. ¡Aleluya!
Muchos quieren evitar el trabajar sobre su conversión. Puedes estar en una iglesia y no ser convertido. Una vez hablaba con alguien que servía a Dios y estaba muy mal, muy enojado. Y dice, pero porque yo me convertí hace algún tiempo. Yo le digo, hace cierto tiempo aceptaste a Jesús, pero ¿cuándo te convertiste? Hay algunos que están en un púlpito parados predicando que todavía no se convierten. Gente que tiene problemas personales con otros. Personas que no dejan el orgullo en su corazón, no dejan la ira, el enojo. No dejan que Dios actúe. Puedes estar hoy predicando en un púlpito, pero no estar convertido. Cuando Dios le da esta palabra al pueblo de Israel, le da esta palabra desde el más pequeñito hasta el más grande. Todos deberían escuchar este mensaje y todos deberían reflexionar en esta palabra. Aún los sacerdotes, la Biblia cuenta que aún los profetas, aún la gente que estaba en el templo de día y de noche, muchos de ellos todavía no estaban convertidos. Había un principal sacerdote llamado Pasur. Cuando escuchó a Jeremías hablar estas palabras, Jeremías decía, conviértanse. Dios les manda que se conviertan, que se arrepientan, que se vuelvan de sus malos caminos. Cuando Pasur escucha esta profecía, dice que manda a traer a Jeremías y le dice, Jeremías, ¿qué es lo que ando escuchando yo por ahí que estás diciendo? Así que lo puso en el cepo y lo sacó afuera para que la gente lo mirase. Lo dejó en la puerta del templo de Dios. Jeremías en el cepo. Entonces Jeremías estaba ahí, atormentado. El cepo era una especie de palos en el cual entraba tu cabeza y tus manos y luego se cerraba y quedabas con tu cabeza y tus manos ahí colgadito todo el día. Era algo tremendo. Entonces Pasur agarró a Jeremías y le dijo, Jeremías, vos estás loco. Luego cuando Jeremías siguió predicando, otro varón vino y le dijo, Jeremías, vos estás muy mal. Lo tiraron en una cisterna y le dijeron, ciertamente ahí te quedarás y te morirás por hablar tantas barbaridades. Dios no nos puede exigir tanto. Dios no nos puede reclamar algo que está lejos de nuestro alcance. Sin embargo, Dios le daba palabra a Jeremías y Jeremías le daba la palabra al pueblo. El pueblo debería entender la palabra. No porque sea imposible puedes negar la voz de Dios. No porque sea difícil puedes decir que lo que Dios te manda no viene, o que lo que alguien te enseña no viene de la mano de Dios. Cuando alguien encuentra algo difícil en el camino del Señor, tiende a descalificar esto y a atribuírselo al hombre, a la persona, no a Dios. Porque dicen, Dios no puede ser tan severo, Dios no puede ser tan duro con la gente. Sin embargo, ninguno de los que estaban en aquellos días en Israel estaban convertidos. Y la falta de conversión lleva al hombre a un estado tan crítico, a un estado tan malo, en que ni los niños se sienten bien en un hogar cristiano. Dicen, ¿por qué no me siento bien si mi mamá va a la iglesia? Lo que pasa es que tu mamá no está convertida. ¿Por qué me siento mal si mi papá y mi mamá van a la iglesia? Porque no están convertidos todavía. Si esta mujer, esposa de un creyente, agarró un día y se fue, de un momento a otro se fue y engañó a su marido. Y como tardó muy poco, volvió después de algunas horas o después de ciertas horas, volvió a la casa. Hoy convive normalmente con su marido. Su marido no sabe que esta mujer le engañó. Mas la Biblia dice, no hay nada oculto que no haya de ser puesto por manifiesto, y no hay nada escondido que no haya de manifestarse. Puedes hacer lo malo en el rincón más escondido de la tierra. Dios te mira y Dios se encargará de sacar tu pecado a luz. Puedes cometer tu pecado en el rincón más escondido, más aislado de la ciudad. Puedes irte a un motel alejado de la ciudad. Así cierto líder de jóvenes. Y esto quiero que le quede claro también a la gente, porque algunos creyentes dicen que bueno cuando se denuncia el pecado de los católicos. Es bueno, sí.
Pero es más bueno también cuando uno puede denunciar los propios pecados que acechan a la iglesia cristiana. No te olvides que Judas era cristiano. Sin embargo, el pecado de Judas no quedó tapado ni escondido. El Señor lo sacó a luz. Y quedó como un ejemplo en la vida de Judas. Un ejemplo que nadie debería seguir. Los testimonios malos que te cuento son ejemplos para que no caigamos en estas barbaridades. Cierto líder de jóvenes era un líder tremendo. Iba, predicaba, se movía, hablaba de Dios. Pero alguien sospechó de algo. Entonces un día alguien apareció con unas fotografías del líder de jóvenes saliendo de un motel con una jovencita. Y no con una, sino con 2 o 3. Y tenían las fotografías. ¡Tremendo! Quería conocer de Dios, pero no estaba convertido. Su vida no había experimentado un cambio, una transformación. Cuando hay gente que viene aquí a la iglesia y dice, aquella persona me hizo un mal, yo le digo, mira, los que estamos en la iglesia no todos somos convertidos. No todos estamos transformados. Hay gente que apenas hace un par de horas que deja las drogas. Hay gente que apenas hace una semana que ha dejado de golpear a su mujer y a duras penas está queriendo cambiar. Así que si vos piensas que cuando entras en una iglesia, entras a un lugar en donde están todos convertidos, estás equivocado. Tal vez la mitad de la congregación está convertida. Tal vez el 30% de la congregación realmente está convertida. Tal vez el 10% de la congregación realmente esté convertida. Yo no sé cuántos aquí en este lugar están convertidos de verdad. No quiero que me lo respondas a mí, respóndetelo a vos. He visto muchos jóvenes, matrimonios incluso, ancianos, entrar a la iglesia, recibir un milagro de Dios, estar por 1 o 2 años y luego apartarse y perderse nuevamente en el mundo, sin distinción de edades, de sexo, tal vez ni de condición social. ¿Por qué? Porque no hay una conversión. Si no hay una conversión, entonces no podrás afirmarte jamás en Dios. Hoy estarás allá arriba y mañana estarás en el pecado más bajo en el mundo. Aquella persona que está convertida no se aparta de un día para otro. Alguien que ha experimentado una conversión dice, como dijo Pedro cuando el Señor le dijo, miren muchachos, si a ustedes les cuesta todo esto, si a ustedes les parece que este asunto de Dios y de la fe es muy duro para ustedes, vuélvanse atrás, cada uno vuelva a su trabajo, olvídense de esto que les hablé. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ya no podría volver a vivir la vida de antes, ya no me podría volver atrás, ya no podría volver a vivir una vida sin Dios, una vida sin sentido. ¡Aleluya! Si tú no estás, ¿a dónde iremos? Aquel que ha experimentado un toque profundo de Dios no puede volver atrás. Y si vuelve, se dará cuenta que no hay lugar para él, sino en el corazón de Dios. No pertenece al mundo, porque Dios lo ha marcado. Y hay situaciones, y hay momentos, y hay cosas que él ya no podrá compartir jamás con el mundo. Jamás. Puedes querer hacerte el incrédulo, hacerte el mundano. Hace poco hubo un casamiento aquí en la iglesia y venían ciertos jóvenes que estuvieron caminando de la mano de Dios y venían con cara de mundanos. Sin embargo, yo los vi llorar por Dios, los vi predicar, caminar cuadras y cuadras para ganar un alma para Cristo. A mí no me van a decir que están mundanos. Han quedado marcados por Dios. Tal vez te golpees. Tal vez quieras mostrar una imagen de que sos incrédulo y venir fumando y venir drogándote y traer la jeringa y pichicatearte delante nuestro. Andá y contale ese cuento a otro. Vos aceptaste a Jesús. Yo acepté a Jesús en mi corazón. Yo donde quiera que iba, andaba involucrado en los peores pecados. Sin embargo, mi reacción era distinta a la de los demás. Cuando alguien decía vamos a ir a robar o vamos a ir a hacer tal cosa, yo no tenía el mismo pensamiento que los demás. Cuando alguien decía vamos a golpear a este otro, yo no tenía el mismo pensamiento que los demás, a pesar de que estaba viviendo una vida fuera de Dios. Pero había algo que había quedado marcado en mi corazón. Mi corazón había quedado marcado para Dios. No estaba convertido, pero Dios me iba a ir atrayendo. Dios iba a esperar un tiempo para que yo me desencante del mundo.
para que yo me desengañe del mundo, para que me dé cuenta que el mundo no es mi lugar. Pedro dijo: Señor, ¿a dónde quieres que vaya? ¿Ir a pescar otra vez? ¿Ir a contar cuentos verdes con mis amigos? ¿Ir a los prostíbulos? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Ir a la fiesta de los pueblos vecinos? ¿A las fiestas paganas? En la antigüedad las fiestas a otros dioses eran orgías. Por eso se decía altares de prostitución idolátrica, porque no tan solamente había una prostitución al uno adoptar otros dioses, una prostitución espiritual, sino que había también prostitución literal. Era como una prostitución religiosa. Es lo que practican los brujos o los satanistas, los famosos aquelarres y todas esas porquerías del diablo que él cree que son algo y no son nada. Si fuese algo el diablo, ¿por qué no me mata hoy? Si fuese el diablo algo, ¿por qué no nos pudo detener en estos años? ¿Por qué no pudo impedir que personas hayan aceptado a Cristo? No tan solamente aquí en Río Gallegos, sino en Río Grande, en Caleta Olivia, así en Puerto Santa Cruz, en Piedra Buena, en Comodoro Rivadavia, en Vierna, en Mendoza, en Jujuy, en Salta, en Santiago del Estero, Córdoba. ¡Aleluya! No puede impedir Satanás todo esto. No lo puede impedir. Desde el primer día que empezamos a hacer un programa de radio, empezamos a predicar contra los brujos, contra los hechiceros. Mirá, muchos brujos tuvieron que cerrar sus templos e irse de la ciudad. Yo particularmente he sido testigo de la desmantelación de un templo umbandista. He sido testigo de 2 o 3 lugares donde también se practicaba la magia, que han tenido que cerrar. Esa gente ha tenido que alejarse y en muchos de los casos esa gente se volvió a Dios. Eso es lo que practican los brujos hoy, sus famosos aquelarres o sus fiestas satánicas, o la famosa Salamanca, que en el campo se juntan los brujos y que ahí hay un poder tremendo. ¿Qué poder van a tener? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?, dice la Biblia. ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús destruyó la maldición de la muerte. Y la maldición de la muerte era lo más fuerte a lo que se aferraban las tinieblas para sujetar bajo temor y bajo opresión a la gente. Todo el mundo le teme a la muerte. Todo el mundo dice: me voy a morir, y se aferran a la vida. Puedes estar aferrado en tus afectos, pero de ahí a que tengas miedo y que pienses que la muerte la trae Satanás, estás confundido. El aguijón del pecado es la muerte, es una consecuencia. Ya no es el trono de Satanás. Dice la Biblia que el Señor tomó el imperio de la muerte y se levantó con poder y potencia. Ya no lo tiene Satanás. La gente debe morir porque es una consecuencia del pecado y porque nuestra esencia biológica o naturaleza biológica está condicionada. Nuestro cuerpo está condicionado a vivir cierto tiempo y luego morir. Pero el alma, lo que hay dentro nuestro, es eterno. Hay personas que todavía no toman conciencia de lo que realmente Dios les ofrece. Dios te ofrece una vida verdadera, pero para el que está convertido. Algunos hoy están totalmente desgastados. Yo te digo esto porque yo también era uno de ellos. Iba a la iglesia pero no estaba convertido. Predicaba el pastor pero yo no podía cambiar porque no estaba convertido. Mi mente todavía era un taller del diablo porque no estaba convertido. Como hoy hay personas que su mente es un lugar donde Satanás se entrona, arma todo tipo de planes siniestros y luego vos los ejecutás. Hace poco viene cierto joven y me dice: pastor, quiero hablar con usted. Sí, le digo. Me dice: bueno, sabe que estoy mal y por momentos no veo la bendición y espero que las cosas cambien y quiero levantarme y quiero tomar vuelo y quiero crecer y caminar en Dios, pero no puedo. No sé, parece que los demás pueden y que yo no puedo, y parece que todo a mí me está jugando como en contra. Este joven estaba así. Yo le digo: mira, y traté de hablarle 2 o 3 palabras y luego le digo: mira, ¿sabes cuál es el problema? El problema sos vos. El problema sos vos.
Vos sos el que no estás haciendo la voluntad de Dios. O sea, ¿hace cuántos años que conoces a Dios y todavía estás esperando que alguien venga a hablarte y darte una palabra de aliento? El que ha quedado fuera de tiempo sos vos. El que se ha retrasado sos vos. No se puede retrasar a todo un ejército porque hay uno que le cuesta seguir el paso. Lamentablemente Dios no puede retener a su ejército, a sus hijos, a sus siervos, por uno o dos personas que no quieren cambiar, o que no quieren afrontar la lucha que deban afrontar, que no es una lucha con el pastor, que no es una lucha tal vez con la doctrina, es una lucha en tu corazón. Dios no va a frenar por esto a los líderes, a los pastores que deban ir a predicar a otros países. Imagínate qué pasaría si en lugar de salir a predicar, hermanos, de este lugar, a todos los lugares que han salido, estaríamos abocados a poder restaurar a alguien que está queriendo que los demás hagan lo que él deba hacer. Todavía estaríamos tratando de restaurarlo y no se restauraría más, porque hay momentos en los que la restauración depende pura y exclusivamente de uno mismo. Yo le digo a este hermano, mira, yo no puedo ir a visitarte a tu casa. Yo no puedo ir a entrar a tu hogar o a entrar a solucionar los problemas de tus familias. Si la congregación fuese una congregación de 10 hermanos, podría estar en la casa de uno un día de la semana. Destinar un día de la semana para visitar a uno y a otro. Pero yo no puedo, porque si voy a tu casa, mañana le voy a ir a la casa del otro hermano. Y si voy a la casa del otro hermano, mañana el otro va a decir por qué el pastor fue a otra casa y a mi casa no va. No puedo. Tengo muchas responsabilidades. Y tengo que cuidar mi vida espiritual. Y tengo que cuidar mi familia. Y tengo que guiar e instruir a otros jóvenes misioneros o jóvenes siervos que van el día de mañana a crecer en Dios. Así que como yo veo que no puedo ir personalmente a aconsejar o a instruir a cada uno, para eso tomamos un tiempo y entre que yo pueda ir a cada uno de los hogares, ¿por qué no nos juntamos todos en la iglesia? Y ahí yo les predico a todos. Y ahí les enseño y les abro las escrituras para que todos sean ministrados por Dios. No esperes que alguien vaya a tu casa a ministrarte personalmente. Si el Señor hubiese tenido que ministrar personalmente a las multitudes que le seguían, todavía sigue visitando gente. Bueno es visitar a una persona. No digo que no se deba hacer. Es muy importante visitar. Pero la visita debe correr, cuando la iglesia crece, la visita debe correr por cuenta de otros líderes o siervos que se van levantando en la iglesia. Es como pedirle al presidente de la nación que venga a administrar la provincia. Es imposible, es una locura. No podría estar en todas las provincias a la vez. Entonces la autoridad se va delegando. Aún llegó un punto en que el Señor dijo, miren, yo no puedo ir a tal lugar. O por uno u otro motivo, Él no quiso ir a ese lugar. Le dijo a los discípulos, ustedes irán a esa ciudad, e irán a orar por los enfermos, a sanar a los enfermos, e irán a orar por los endemoniados y a libertar a los endemoniados. Irán a orar por los muertos y a resucitar a los muertos. Él no podía hacer toda la tarea. Un hombre no puede contener a miles de personas. Entonces el Señor Jesús le da la bendición a cada uno de ellos, y ellos dicen que van a los pueblos y van a las aldeas. Entonces la gente ahora estaba siendo visitada, tenía una atención personal, no con Jesús, gente que Jesús había levantado. Entonces luego cuando ellos vuelven, dice que venían tan contentos que decían, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Señor, hemos sanado enfermos en tu nombre. Los muertos se levantan en tu nombre. Cuando se lleva a cabo esta tarea, hay una doble edificación. Por un lado, ya no es una persona sobre la que recae todo el peso de la iglesia. ¿Qué tal si esta persona se enferma y tiene que estar 3 o 4 meses postrada? ¿Qué decaerán tus brazos? ¿O decaerás en la fe? Tu vida no debe depender de un hombre, tu vida debe depender de Dios. Y de aquella persona que en un tiempo determinado Dios te ponga para edificarte espiritualmente. Una doble edificación había, porque primero la gente era atendida personalmente.
Yo le dije a este hermano, mira, vos estás esperando que alguien vaya a tu casa a mimarte después de 3 o 4 años que conoces a Dios. Mientras hay alguien que entró por primera vez a la iglesia y que nadie puede ir a su casa porque no hay obreros. Y vos tuviste en tu tiempo la visita, la atención personal. Alguien estuvo encima tuyo para instruirte, para darte ánimo, para infundirte aliento. Y todavía seguís esperando que alguien esté encima tuyo. No es el tiempo de que vos vayas a hacer lo mismo por otros. Entonces habrá una doble edificación. Aquella persona que está esperando que alguien le visite recibirá una visita. Aquel que está esperando charlar y tener un trato personal con alguien lo tendrá. Y por otro lado, ese alguien que está mal, que está débil, empezará a sentirse útil para la obra de Dios. Empezará a sentirse apto para el reino de los cielos. Yo le comentaba a este hermano que en momentos muy duros de mi vida espiritual, tomé la decisión de seguir cumpliendo la tarea de Dios. Y cuando yo iba a predicar a alguien, mientras le predicaba, esa persona era bendecida, pero yo era más bendecido todavía. Porque si cuando antes de salir a predicar estaba mal o desanimado, después de que vine o de que vi que 1 o 2 personas aceptaron a Cristo, se quebrantaron y lloraron y se fueron con esperanza a sus hogares, yo vine así como vinieron los discípulos contentos, diciendo: Señor, han recibido tu bendición, ahora tienen una esperanza, ahora las cosas pueden cambiar en su vida. ¡Aleluya! Tiene que haber una conversión. Y una conversión no depende de un sentimiento, o no depende tal vez de un pensamiento, de una idea, sino que el Espíritu Santo de Dios hace un trabajo en tu vida que vos luego solamente te pide Dios que lo mantengas. Si te convirtieras, dice Dios, ¿qué dice el Señor? Yo te restauraré. Algunos están esperando que alguien venga a hablarles personalmente, que alguien los mime. Me duele aquí. Y, Señor, como los nenes, cuando a mi nene le duele algo, papá, me duele aquí en la rodilla. Bueno, Señor, toca esta rodilla, Padre, en el nombre de Jesús. Después, ay, aquí también. Bueno, Señor, toca ese hombro. Y los niños son así, pero vos ya no sos un niño. Ya debes entender que tiene que haber un crecimiento en tu vida espiritual. Dice el Señor: si te convirtieres, yo te restauraré. Y la restauración de muchos que han caído de la gracia de Dios depende de que tengan la capacidad, las fuerzas. Porque para mantener la conversión se requiere un trabajo diario y un esfuerzo diario. Dios te da las fuerzas y te convierte. Pero luego vos debes mantener esa conversión. El Señor se encuentra con Saulo, lo toca, luego lo llena de su espíritu. Luego era la responsabilidad de Saulo mantener lo que había recibido de Dios. Retén lo que tienes, dice la Escritura. Bueno, cuando yo le dije a este joven que el problema era él, no me miró con buena cara. Le digo: el problema sos vos, hermano. Y me miraba como diciendo, quería escuchar algo más bonito. Pero bueno, a veces la medicina no es tan buena, o el jarabe no es bonito, pero si hace bien, debes tomarlo. Entonces yo le digo: con esa cara que andás en depresión, andás en derrota, así un día tu esposa va a decir: me cansé de tener un derrotado en mi casa, me cansé de tener un depresivo en mi casa. ¿A quién le gusta estar con una persona depresiva? Con alguien que no tiene ánimo ni victoria. Una cosa es que tengas luchas un día en la semana. Supongamos que son 2 días. Supongamos, vamos a darte changuín, como dicen aquí en Argentina. 3 días. Vamos a ser aún más generosos. Supongamos que estás luchado 4 días en la semana. De los 7, 4 pasaste luchas tremendas. Pero de los 7 días de la semana, estar los 7 días luchado, es una barbaridad. ¿Quién va a aguantar a una persona que no le sale una sonrisa ni de casualidad? Se levanta en depresión, se acuesta en derrota, se levanta el otro día en queja, se acuesta criticando. Ni tus hijos te irán a aguantar. Mañana tus hijos serán prácticamente lo mismo que vos seas.
Dicen de tal palo, tal astilla, serán astillas de tu palo. Serán jóvenes que no sepan encarar la vida y que cuando tengan un problema ya saben cuál es la salida, la depresión, la crítica, tal vez el ofender a alguien, porque eso es lo que él aprendió. La Biblia dice que el ánimo del hombre soportará la enfermedad, pero ¿quién soportará el de ánimo caído? Yo no lo soporto. Yo si estoy mucho tiempo con personas depresivas o personas que están desanimadas o que no tienen ganas ni siquiera de levantar la mano, llega un momento que digo, Señor, ¿dónde estoy en el valle de los huesos secos? Debes actuar, debes moverte. Los muertos no alaban a Dios. Dice que en un momento cierta persona se acerca al Señor Jesús y le dice, Señor, queremos saber si los muertos resucitan o no resucitan. Porque había dos ideologías dentro del grupo de las personas, de los sacerdotes o de los escribas. Uno eran los fariseos y otros los saduceos. Unos creían en la resurrección de los muertos y otros no creían en la resurrección de los muertos. Entonces el Señor Jesús se dirige a ellos y les dice, ¿acaso no sabéis qué es lo que dice la Escritura? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Un Dios de alguien que actúa, que se mueve, que da señales de vida aquí en la tierra. Imagínate un teniente cuando alguien cae en el campo de batalla. Dice, vayan a traer a aquel. Teniente, pero está muerto. No importa, vayan a traer porque para que no le haga más agujeros al cadáver. El soldado dirá, yo ni loco voy a ir a arriesgar mi vida por un muerto. Por un muerto, si estuviese vivo por ahí. Voy porque lo podemos salvar. Pero si está muerto, ¿qué se puede hacer por él? Los ángeles de Dios, imagínate un ángel ministrando un muerto, pero este nunca ora. El ángel aburrido, depresivo, tirado en la vereda de tu casa, estoy esperando que alguien me llame. Dios, ¿por qué no me mandaste a la casa de alguien más activo? De algún hiperactivo. El ángel sentado, tirado en la vereda, esperando que algo suceda. Nada sucede. Todo el día queja, todo el día murmuración, todo el día depresión, odio, contienda, crítica. Tu frustración te lleva a levantarte en ira contra los demás. ¿Y qué culpa tienen los demás que vos seas un derrotado? La culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene el presidente, la culpa la tiene el gobernador. Mirá, si es cierto que a este país lo vaciaron los gobernantes y que la crisis que este país vive y el mundo en general es culpa de los gobernantes, pero lo que no es cierto es que tu vida dependa de ellos. Porque en un país en donde no hay trabajo, hay quienes encuentran trabajo. En un país en donde la gente dice que nada puede hacer, hay algunos que encuentran algo que hacer. En un país en donde dicen, ¿cómo puedo sonreír viviendo en Argentina? Hay algunos que viven en Argentina y sonríen. Y es más, tienen victoria. Y es más, predican la palabra. Y es más, van a otros países llevando la palabra y la bendición de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo es el Señor! Cuando yo le dije a este hermano, la culpa sos vos. Hermano, no dejar de andar en depresión, dejar de andar en derrota. Cambiar la cara. Si alguien vas a pedir trabajo, aquí es donde pusieron el aviso para el trabajo. No. Debe ser en el negocio de enfrente. Dice, no, este es un mufa. Así dice el incrédulo, este es un mufa. Si lo traemos a este, no nos echa a todos los clientes. Mirá, ni los incrédulos quieren a un derrotado. Ni el incrédulo quiere a alguien que está amargado. Dicen, bastante amargura que estoy sufriendo como para aguantarme uno más. Bueno, este hermano, después de la exhortación, le digo, hermano, sonreí. Todavía estás vivo. Tenés salud, tus hijos están sanos, tu esposa está sana, están unidos en la familia.
Dice, sí, pero no tengo trabajo, no tengo esto. Se pueden solucionar, las cosas pueden mejorar. ¿Y qué esperás si estuviste como un año apartado de Dios? Volver de un día de la noche a la mañana y que todo se pinte color de rosas nuevamente. Cuando uno cede terreno, después para volver, tiene que entonces echar al enemigo. No es tan solamente entrar y pisar el terreno y listo. Debes entrar y permanecer. Los argentinos fueron a Malvinas y capturaron a todos los ingleses y tocamos aquí corneta y salimos a la calle a gritar Argentina. Pero eran 20 ingleses que los habían capturado nada más. Después vino el asunto, se vino más feo. Porque venían portaaviones, submarinos nucleares, destructores que venían navegando de Gran Bretaña a pelear por las islas. Ese era el problema, no era el problema llegar, el problema era mantenerse y no retroceder. Bueno, Argentina tuvo que retroceder en una guerra que nadie quiere recordar, porque fue humillante, porque los norteamericanos le daban la posición de los soldaditos argentinos y se estaba peleando contra dos superpotencias, con un país que enviaba a los jóvenes con fusiles que están lejos de estar dentro de la última tecnología. Bueno, fue una guerra humillante. Alguien dice, yo no quiero recordar eso. Yo veía los tanques pasar por la calle de mi casa, cuando decían que los Gurkhas habían desembarcado aquí en la playa, porque este es el lugar más cercano a las Islas Malvinas. El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Si deseas adquirir este material u obtener más información, comunícate a esta emisora o a nuestro correo electrónico luzalasnaciones@ipavista.com. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Decían que los aviones salían de Comodoro Rivadavia, mientras nosotros del colegio veíamos que los aviones salían de Río Gallegos. En ocasiones descargaban las bombas del otro lado del mar o del otro lado de la ría, cuando venían averiados. La gente de aquí lo sabe. Pero después tuvimos que retroceder y a pesar de que estamos muy cerca, todos sabemos que las islas no son nuestras. En teoría, sos un ungido de Dios, tenés poder para echar fuera los demonios, podés agarrar a Satanás y pisarlo. Algunos dicen, yo lo tengo bajo mis pies. Cierto hermano agarró y se escribió Satanás aquí, se escribió versículos bíblicos y caminaba y decía, aquí lo tengo, ¿ves? Satanás decía, en la suela del zapato. Bueno, es muy lindo, toda la teoría es muy buena. Llegaste a un lugar, ahora debes preocuparte de no retroceder. Y si retrocedes, debes darte cuenta que cuando quieras volver a conquistar el terreno, el enemigo se habrá reagrupado con más fuerza. Ahora los británicos no tienen 20 soldaditos en las Malvinas. Incluso los Kelpers están armando un propio ejército. Así que, si antes fue difícil tomarlo por la fuerza, ahora ni soñar. Obviamente que tampoco esto está de acuerdo a los principios bíblicos. Pero cuando el enemigo toma posesión, después de haber sufrido una derrota, se hace más fuerte, porque no quiere volver a sufrir otra derrota más. Así que yo le digo a este varón, ¿qué pensás que estuviste apartado un año? Volviste y que se te abran todas las puertas. Debes luchar, debes pelear, debes poner ánimo, debes poner confianza, debes poner esperanza. Pasaron 2 días, lo encuentro en la puerta, sonriente, digo, gloria a Dios. No lo podía creer, lo miro otra vez, estaba sonriente. Lo miro otra vez, digo, este debe estar haciéndose. No, era de verdad. Dice, ¿sabes qué, pastor? Dice, ayer encontré trabajo, mi esposa también encontró trabajo y las cosas están cambiando así tan tremendamente y todo esto está dando resultado, dice. Aleluya. Aleluya y aleluya. Yo te restauraré, dice el Señor. Cierto, este rey, este sacerdote, principal sacerdote llamado Pasur, lo pone en el cepo a Jeremías y le dice, Jeremías, bueno, no nos gusta que andes hablando de la conversión, de decir que nosotros por más que busquemos mucho a Dios, no estamos convertidos.
Entonces Jeremías, mientras estaba en el cepo, dice que vino palabra de Dios a Jeremías. En el peor momento, Dios le habla. Al otro día vienen y lo sueltan a Jeremías, y Pasur le dice, bueno, espero que te haya servido por lección de no andar hablando mal en contra nuestro. Y le dice, Jeremías, ¿sabes qué? Ayer mientras estaba en el cepo me habló Dios y me dijo que tu nombre será cambiado. En lugar de llamarte Pasur, te llamarás Destrucción. Porque ciertamente destrucción vendrá sobre ti, sobre tus hijos, sobre tu familia y sobre toda la tierra de Israel. Y serán llevados cautivos a Babilonia y allí morirán. Porque no se quieren convertir a Dios. Y le dice Jeremías, y todo esto hará Dios, porque ustedes se engañaron falsamente a mi pueblo diciéndole que está todo bien cuando no está todo bien. Diciéndole que todo les va a ir bien cuando hay que hablarle la verdad. Yo debo hablarte en esta noche la verdad. No debo decirte está todo bien si mañana te veré fumando por la calle. Debo decirte la verdad. Si no te conviertes, te será prácticamente imposible permanecer en Dios. No se puede fingir. Uno puede fingir durante 1 año, 2 años, 4 años, 10 años. O no puede fingir ser un creyente durante toda tu vida. Y hay personas aquí que recién empiezan a vivir la vida y que les toca vivir 40 o 70 años por delante. No vas a poder fingir todos esos años. Necesitas algo genuino y verdadero, la conversión. Ciertamente el profeta Jeremías dio aquella profecía ese día. Y luego a Jeremías le dijeron, bueno, este está loco, déjelo. En la próxima vez le decía Pasur, te vamos a hacer peor todavía. Y Jeremías se iba. No pasó mucho tiempo cuando el ejército de Babilonia rodeó Jerusalén, capturó Jerusalén, tomó prisionero al rey, le arrancó los ojos, lo llevó cautivo a Babilonia. Tomó prisionero a los sacerdotes y los llevó cautivos a Babilonia. Prácticamente la mayoría de los que salieron en adultez de Jerusalén murieron en Babilonia. Así murieron. Pero si hubiesen escuchado esta palabra antes, que dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Entresacar es una de las palabras que le habla Dios al pueblo de Israel. Y esa palabra entresacar le hablaba de que ellos tenían todavía cosas buenas mezcladas con muchas cosas malas. Y debían seleccionar, tener sabiduría y empezar a seleccionar. Esto me va a edificar, esto no me va a edificar. La Biblia dice que el reino de los cielos es semejante a una red que un hombre lanza al mar y después de que la hubo lanzado recoge una gran cantidad de peces y luego las trae a la orilla, y cuando las hubo traído a la orilla abre la red y empieza a recoger los peces y a separar los peces grandes y los peces pequeños. Una red a veces no tan solamente trae peces. Nosotros una vez estábamos pescando en Caleta Olivia con unos hermanos. Muy rara vez yo suelo pescar, pero ese día dice, no, pastor, vamos a pescar. Aquí salen unos pejerreyes impresionantes, dice. Y de noche, porque a esta hora nosotros ya le tomamos el tiempo, a esta hora es la hora del almuerzo, de la cena, dice. Dice, no, esta hora es la hora que ellos comen. Entonces fuimos a pescar. Y verdaderamente salen muchos pejerreyes ahí en Caleta Olivia. Pero ese día tirábamos el anzuelo y estábamos ahí. Y de repente empezó a picar. Uno dice, sí, acá. Y el otro también empezó a picar. Y cuando sacamos, eran 2 pez sapos. El pez sapo es como un sapo con aletas. Tal cual. Fue lo único que sacamos. Estuvimos como 4 o 5 horas ahí. La marea subió, estaba baja, luego subió, no sacamos nada. Cuando uno trae una red del mar, trae peces y trae una vieja del agua, un pez sapo. Espero que no seas una vieja del agua. Espero que seas un dorado.
un salmón. No sé, alguno dice, pastor, yo un surubí porque soy gordito. Bueno, un surubí. Pero no que seas algo inservible. Si entre sacares, dice Dios, debes mirar tu vida y decir, por el hecho de que vaya a la iglesia no me hace perfecto. Debo tener cuidado en ver qué hay en mi corazón y sacar lo que no es bueno para Dios, lo que no edifica. Esta gente que fue cautiva a Babilonia sufrió lo peor. En la antigüedad no era arrancar los ojos, no era ponerle una venda y jugar al gallito ciego. Literalmente le arrancaban los ojos. Le arrancaban los ojos de sus cuencas para que el rey nunca más pudiese volver a ser rey, para demostrarle al pueblo que su rey ha quedado humillado y que ellos nunca más tendrán poder o autoridad para sublevarse contra ese otro reino. En otros casos le cortaban los pulgares de los pies y de las manos y los dejaban vivos. Las mujeres eran abusadas. Los jóvenes eran llevados como sirvientes. Los profetas se los hacía servir dentro de los templos paganos, rodeados de ídolos. Era algo tremendo. Este pueblo sufrió de una forma tremenda, pero si hubiesen escuchado la voz de Dios, Dios le decía, si te convirtieres. Algunos hoy están a tiempo, mañana tal vez sea tarde, mañana quizás caigas a lo peor, hoy estás a tiempo. Y Dios te da esta palabra a tiempo. Dios no le dio esta palabra luego de que ellos sufrieron las peores calamidades. Dios le da esta palabra antes de que lo malo venga a sus vidas y le dice, es tiempo de que se conviertan. Es tiempo de que se vuelvan a mí de todo corazón. Y promete Dios diciendo, no tan solamente te restauraré lo que estás esperando. Lo que decís, no sé cómo restaurarme, convertite. No sé por qué no siento lo que sentí antes, por qué no estás convertido. Dice Dios, te restauraré y delante de mí estarás. Delante de su presencia. Para los que dicen, yo no siento la presencia de Dios. Puede ser que un día no la sientas, 2 días, tal vez hasta una semana, supongamos que quizás 2 semanas o hasta un mes de lucha. Daniel tuvo 21 días de lucha, supongamos que un mes de lucha, pero no puedes decir, hace 6 meses que no siento la presencia de Dios, hace 3 meses que no siento la presencia o la plenitud de Dios, hace 2 meses que estoy hueco, vacío, seco por dentro. Delante de mí estarás, dice el Señor. Él no esconderá su rostro hacia ti. Yo te invito a que te pongas de pie hoy. Dice el Señor, conviértanse ellos a ti. Tú no te conviertas a ellos. No te conviertas y no tomes las malas mañas de un creyente que vive mal y que es un creyente hueco. Tenés que serle un ejemplo para que ese creyente que está mal te mire a ti y diga, así debo estar yo. Dice el Señor, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Yo no sé si hay alguien que está escuchando este mensaje, alguien que ha sido tocado por Dios, alguien que se da cuenta que necesita una conversión en su interior. Está dispuesto a poner de lo suyo, sus fuerzas, para mantener lo que Dios te vaya a dar. Yo quiero hacer una oración por estos hermanos que aún no están convertidos, o que en un tiempo estuvieron convertidos y luego se dieron terreno a Satanás. Y ahora Satanás se reagrupó. La Biblia dice que vienen 7 demonios peores. Se reagrupa Satanás. Y para volver a tener lo que tenías antes, hay que hacer un esfuerzo doble. Tal vez triple. Quizás un esfuerzo que está lejos de tu alcance. Pero la Escritura dice que cuando terminan tus fuerzas, comienzan las fuerzas de Dios. ¡Aleluya! Lo imposible para el hombre, posible es para el Señor. Santo es el Señor. Todos aquellos que se hayan sentido identificados por este mensaje, yo quiero que cierres tus ojos. Los demás también lo hacemos en señal de reverencia y de respeto a Dios. Pero quiero hacer una oración especial
por los que aún no experimentan una conversión, por los que han cambiado de religión pero nunca nacieron de nuevo, o se dan cuenta que algo anda mal en su vida espiritual. Cierra tus ojos, vamos a orar a Dios. Padre de los cielos, Rey de misericordia y Dios bueno, Señor, oramos Dios en este momento y oramos, Padre, creciendo en tu palabra, atendiendo a la voz de tu palabra que nos ha hablado de una conversión tremenda, Señor. Pido, Dios, por aquellos que han caminado en tus caminos por muchos años y que aún no conocen lo que es estar convertido. Ruego, Señor, por los que están peleando la buena batalla, pero en un momento de sus vidas han flaqueado y han cedido terreno a Satanás, Señor. Pido, Dios, que venga tu Espíritu y les dé ahora, Señor, una bendición especial. Fuerzas para echar fuera a todo demonio. Fuerzas, Señor, para dejar la ira. Fuerzas para dejar los vicios, el enojo, la crítica, la contienda, Señor. Que vengan fuerzas de Dios. Fuerzas especiales, Señor, sobre la vida de aquel que está hoy deprimido, de aquel que no tiene ánimo ni siquiera para seguir peleando. Señor, conviértelo, Padre, por medio de tu gracia. Y luego provéele las fuerzas para que Él pueda sostenerse en fe, en poder, en autoridad. Desde aquí, Señor, desde este lugar, unidos en oración con los hermanos, Señor, desatamos una batalla espiritual contra Satanás, el diablo. Satanás, diablo, ato en esta noche todos tus espíritus inmundos que han salido a destruir a los creyentes. Quebranto tus fuerzas, doblego tus trabajos de brujería, de hechicería, de macumba, de umbanda, de quimbanda, de vudú. Deshago toda fuerza del mal en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret transformo toda la maldición en bendición. Planto bandera de poder, de autoridad y de victoria, y declaro que el milagro ha ocurrido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Ministerio Internacional Luz de las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas_hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.